Hola, buenas tardes. Nosotros somos de análisis numérico, grupo 28, y les vamos a hablar sobre la cuadratura gaussiana o cuadratura de Gauss, el cual corresponde al tema 4, que es interpolación, derivación e integración numérica. El equipo está integrado por Julián Almaraz Ashley Natasain, Medina Parabeles Rodrigo, Nequis López Lauretzel, Pérez Vázquez Diego y Solís Chávez Alexis Adrián. El método de cuadratura gaussiana se utiliza para evaluar integrales definidas de funciones, es decir, integrales en los cuales existen límites, por medio de sumatorias simples. Por otra parte, también se utiliza para la aplicación, que es bastante interesante, de los polinomios ortogonales. La cuadratura de Gauss es una técnica que se aplica para estrategias para obtener aproximaciones, es decir, que no obtenemos el resultado correcto, sino una aproximación, es decir, que este resultado que obtendremos va a tener un pequeño error. El objetivo de la cuadratura es determinar las abscisas x1 y x2 y las ponderaciones o coeficientes w1 y w2, de tal manera que la fórmula queda como la integral, que va de menos 1 a 1 de la función, es igual a la sumatoria, que va desde i igual a 1 hasta n de wi por la función evaluada en el punto x1, xi o zi. Ok, continuando con el método de cuadratura gaussiana, donde vimos que el objetivo de la cuadratura de Gauss-Legendre es determinar las abscisas de x1 y x2 y las ponderaciones de w1 y w2, con esta fórmula, debemos explicar que este método de cuadratura gaussiana tiene un esquema. Bueno, la integración por la cuadratura gaussiana implica la elección de n parámetros, es decir, las ponderaciones y las abscisas, que representan una aproximación a un polinomio de grado 2 n-1. Y el proceso para obtener el esquema de la cuadratura es el siguiente. Primero debemos elegir el número de parámetros. Después, simplificamos el cálculo de la integral cambiando los límites de integración de menos 1 a 1. Luego, se debe conformar un sistema de ecuaciones que a partir de las funciones, se debe conformar un sistema de ecuaciones a partir de las funciones de grado 2, n-1 y menores. Continuando, debemos resolver el sistema para encontrar los valores de los coeficientes y de las abscisas. Después, tenemos que retomar los límites de integración originales a través de una interpolación. Y finalmente, se construye el esquema final de la cuadratura gaussiana. Bueno, el algoritmo general del método es el que muestra en pantalla, que es una integral de a b, f de x diferencial de x, que se aproxima a b menos a sobre 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de wi por f, abro paréntesis, b menos a sobre 2 por z1 más a más b sobre 2. Y cerramos paréntesis. Donde, bueno, el a es el límite inferior de la integración, b es el límite superior de la integración, n es el número de puntos a emplear, wi es el valor del coeficiente de la cuadratura de Gauss y zi es el valor de las abscisas de la cuadratura de Gauss. Bueno, es importante mencionar que los valores de las ponderaciones y de las abscisas pueden consultarse a través de tablas. En este caso, muestro una en pantalla donde la imagen que podemos ver explica los puntos de dicha tabla. Es decir, las ponderaciones son las W's, W1 y W2, las abscisas
es x1 y x2, como ya lo habíamos mencionado al principio de la presentación, n, que es el número de los términos, y bueno, si nos damos cuenta, para la mayoría de los valores se encuentra un más menos. Este más menos significa que para cada ponderación hay dos abscisas, una con cada signo. Otra tabla de ponderaciones es la que tenemos en esta presentación. Pues aquí se ve mejor dicha tabla. Le pido una disculpa, me equivoqué, era WI, son las ponderaciones. Igual de este lado es WI. Y XI, que son las abscisas. Es la misma tabla, pero pues aquí se encuentra de una manera más clara. Ahí está. De Gauss. Para aplicar la cuadratura de Gauss en un intervalo A a B, se debe efectuar el cambio de variable, como se muestra en la imagen de abajo. X igual a B menos A entre 2, todo esto multiplicado por T, más A más B, todo esto entre 2, con diferencial de X igual a B menos A entre 2 por diferencial de T. De esta manera tenemos que la integral de A a B de la función X diferencial de X es igual a la integral de menos 1 a 1 de la función. Bueno, sustituyendo a X tenemos pues B menos A entre 2 por T más A más B, todo esto sobre 2. Todo lo anterior multiplicado por B menos A entre 2 por la diferencial de T, ya que como se mostró en las imágenes de arriba, X es igual a esto y B es y diferencial de X es igual a esto. Por lo tanto, la fórmula de cuadratura está dada de la siguiente manera, como se muestra en la imagen seleccionada de rojo. Pasos para resolver una integral por medio del método de cuadratura gaussiana. Se deben seguir los siguientes pasos. En primera, debemos seleccionar el número de parámetros n para aproximar la solución a un polinomio de grado 2n menos 1. En segunda, hacer un cambio de variable para que los límites de integración sean menos 1, 1. Tercero, obtener las abscisas y los coeficientes y sustituir en la fórmula de cuadratura. De tal manera que A y B son los límites de la integración original. X igual a B menos A entre 2 multiplicado por T más A más B entre 2. Y la diferencial de X estaría dada por B menos A entre 2 por diferencial de T. Por lo tanto, nos queda que la integral original sería igual a la integral de A a B de la función de X por la diferencial de X. Cuando realizamos el cambio de variable, nos quedaría de la siguiente manera. La integral de menos 1 a 1 de la función de T por B menos A más B, todo esto entre 2 multiplicado por B menos A entre 2 de la diferencial de T. Y finalmente con el esquema de la cuadratura gaussiana queda de esta forma. B menos A entre 2 por la sumatoria de I igual a 1 hasta N de W I por la función de XI. A continuación, hablaremos del método trapezoidal y de Gauss. En la figura A se ilustra la curva de la función f de x que se desea integrar.
entre los límites A y B. Se muestra cómo se integraría usando el método trapezoidal. Como podemos observar, una gran cantidad del área no es tomada en cuenta por las dimensiones del trapezoide, por lo cual la aproximación a la integral por este método nos generará un error considerable. En el inciso B, se nos muestra el método de Gauss, con 2 puntos para aproximar la integral de la función f de x. En este método, en lugar de tomar los puntos A y B en los extremos del intervalo, se toman 2 puntos interiores, C y D. Se traza una línea recta que pase entre estos 2 puntos y se extiende hasta los extremos del intervalo para formar el trapezoide. El propósito de esto es escoger adecuadamente los puntos C y D para igualar el área que se encuentra fuera de la curva con la que se encuentra adentro y tener así una mejor aproximación y un error menor. Algunas características del método es que se puede extender a 3 o más puntos. También emplea valores no equidistantes de f de x. Estos son determinados por las familias de polinomios. Y por último, el método se puede aplicar a todo intervalo de interés o puede dividirse en varios subintervalos y aplicar el método de Gauss a cada uno de ellos, tal y como se hace en algunos métodos compuestos de integración. A continuación se explicará este tema mediante un ejemplo, el cual dice: calcule el valor de la siguiente integral usando el método de la cuadratura de Gauss con 2 puntos. Nuestra función a integrar es e a la x al cuadrado y sus límites de integración van de 0.2 a 1.2. Como lo vimos anteriormente, n va a ser igual al número de puntos que emplearemos, como lo dice aquí. Y en nuestro enunciado nos dice que trabajemos con 2 puntos. Por lo tanto, n es igual a 2 y la cuadratura queda como b menos a entre 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de wi por la función evaluada en b menos a entre 2 por zi más a más b entre 2. Al desarrollar la sumatoria, lo único que cambiaremos va a ser w1, w2. En este caso, pues estamos sustituyendo los valores de i, que nos dice que va de 1 a 2, y z1 y z2. Esto es lo único que cambiaremos de esta estructura a esta. Como estamos trabajando con n igual a 2, entonces nuestros valores de wi, es decir, w1 y w2, va a ser igual a 1, como lo vemos aquí, esta parte. Y zi va a ser igual a más menos 0.577.350.2692. Como lo podemos ver, se ocupa un más menos. En este caso, pues z1 va a valer más, va a ser el del signo positivo, y z2 va a ser el del signo negativo. Aunque se pueden ocupar al revés, o sea, z1 que sea el negativo y z2 el positivo. Eso no afecta nada en nuestro resultado. Ahora, sustituyendo ya los valores que tenemos, pues como ya sabemos, tenemos los valores de a y b, que son nuestros límites de integración, que es 0.2 y 1.2, w1 y w2, y z1 y z2. Entonces, los sustituimos en nuestra cuadratura de Gauss. Por lo tanto, al resolver las operaciones, nos queda como 0.5, que esto se obtiene de resolver esto, por 1, que es w1, por la función evaluada en todo esto. Ya haciendo las operaciones nos queda como 0.411.32, más 1, que es w2, por la función evaluada en todo esto. Lo único que cambia entre este y este es que este es el positivo y este el negativo. Por lo tanto, nos queda como 0.,
98,86,8. Y estos dos pues no son los mismos valores. Ahora, para obtener estos valores, lo único que tenemos que hacer es evaluar el valor de x que nos salió aquí en la función. ¿En cuál función? En la que vamos a integrar. En este caso, e a la x al cuadrado. Entonces, al resolver esta, nos queda como 1.18434 y al evaluar esta, nos queda como 2.65777. Ya teniendo estos resultados, lo que vamos a hacer es evaluarlos o sustituirlos en la ecuación que teníamos. Y nos da como resultado 1.92106 al resolver toda esta operación. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra integral se aproxima, bueno, un resultado aproximado es 1.92106. Para comprobar esto, lo que vamos a hacer es irnos a una calculadora que nos saque el valor de la integral. En este caso, pues ya tengo aquí la integral que es e a la x al cuadrado de los límites de 0.2 a 1.2, como lo teníamos en el ejercicio. Y nos da como resultado 1.93835. Como podemos ver, el resultado no es el mismo, pero es una aproximación. Por eso, en todas nuestras fórmulas ocupamos el aproximación, no el igual. Porque lo que hace la cuadratura de Gauss es aproximarse al valor que queremos obtener, más no el real, o sea, va a tener un error muy pequeño, pero sigue teniendo un error.